La clase de hoy entonces vamos a analizar la política antisemita llevada a cabo durante el nazismo. Para eso yo empecé la clase caracterizando a la comunidad judía que vivía en Alemania. ¿Sí? Todo esto antes de la llegada de Hitler. ¿Sí? Recuerden que antes de que Hitler forme su tercer Reich o su tercer imperio, existía lo que se llamaba la República de Weimar. ¿Se acuerdan de eso? Que yo les dije que se escribe Weimar, pero se dice Weimar. ¿Sí? Y dentro de esa república había casi 500.000 de judíos que vivían en Alemania, principalmente en Prusia. ¿Sí? Estos judíos, ustedes saben, si conocen o tienen algún amigo judío, que por lo general siempre trabajan o viven en comunidad. ¿Sí? Ellos tenían una organización que se llamaba Gemeinde, lo tienen ahí todo en el texto, así que no se preocupen, que era la organización que organizaba, valga la redundancia, todas las actividades de los judíos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que eran los encargados de nombrar a los rabinos. Ustedes saben que el rabino es como el sacerdote, ¿verdad? Para nosotros los cristianos. Construir las sinagogas, que serían como las iglesias para nosotros. Elaborar los periódicos que iban a leer. Establecer las bibliotecas, los centros de salud. ¿Sí? Es decir, que era como el Estado que organizaba la vida de estos judíos. ¿Sí? Y todos los impuestos que recaudaba este Gemeinde estaba destinado a esto que les acabo de decir. El periódico, el rabino, la biblioteca, el acceso a la salud. Es decir, que en algún punto ellos estaban organizados y no necesitaban hasta aquí del Estado alemán. ¿Sí? Como característica particular, estos judíos que vivían en Alemania no eran profesionales. La mayoría se dedicaba a otra actividad, como por ejemplo el arte, el teatro o la música. ¿Sí? Muy pocos eran profesionales, pero porque también en Alemania los iban como haciendo a un lado con respecto a su participación en la sociedad. ¿Sí? Entonces preferían dedicarse a otra cosa. Cuando llega Hitler al poder, él ya venía con una política antisemita declarada, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, yo les nombré que cuando se forma el partido nazi en 1920, ellos establecen un programa, ¿verdad?, de 25 puntos, ¿se acuerdan de eso que lo hablamos? Y ahí manifiestan su política antisemita basándose en los dos principios. ¿Alguna se acuerda cuáles eran los dos principios o los dos ideales? ¿No? ¿Se acuerdan de la teoría del espacio vital? ¿Sí? Ese era uno. Y el otro era la supremacía de la raza aria. ¿Sí? Entonces, en esos ideales es donde se inserta esta política que Hitler va a implementar en contra de los judíos. ¿Sí? Bien. Van a haber numerosas leyes creadas durante el nazismo que excluyen a los judíos. La más importante, las más importantes, van a ser las leyes de Nuremberg, que se sancionan en 1935. Esas leyes, por ejemplo, establecen que los judíos no pueden casarse con los alemanes. Mucho menos, imagínense, tener relaciones sexuales. ¿Sí? Y se los va privando poco a poco de sus derechos civiles, políticos y sociales. ¿Sí? Les voy a leer solo algunas, porque hay un montón, que a mí me llamaron la atención con respecto a la política antisemita.
Por ejemplo, se suspende a los médicos judíos para desempeñar tareas en los hospitales, se los va excluyendo del gobierno. Con el tiempo no se admiten a judíos que sean abogados. Se limita la cantidad de estudiantes judíos en las escuelas públicas. Se les prohíbe que se hagan cargo de las editoriales de libros. Tampoco pueden formar parte del ejército. Con el tiempo no pueden ejercer los que son veterinarios, ¿sí? Se prohíbe también que maestros judíos enseñen en escuelas públicas. Con el tiempo se les exige, por ejemplo, que adopten un nombre adicional, ¿sí? Que haga referencia a que son judíos. A las mujeres se les pide que se agreguen el nombre Sara, ¿sí? Y a los hombres, por ejemplo, el nombre de Israel, ¿sí? Entonces van a ser, no sé, Judith Sara Esquivisky, no sé, algún apellido judío, ¿sí? Y para los varones lo mismo, pero con Israel, ¿sí? Los pasaportes de los judíos, por ejemplo, van a ser válidos si tienen una letra J, que haga referencia a que son judíos, ¿sí? Se les prohíbe, por ejemplo, con el tiempo que tengan palomas mensajeras para enviar mensajes. O también la venta de billetes de lotería, ¿sí? Con el tiempo se les prohíbe votar, ya les dije que tampoco desempeñan cargos públicos, ¿sí? Es decir, que cada vez se los va excluyendo más de la vida alemana, ¿sí? Tanto es así que la primera forma que tienen ellos de aislarse, o mejor dicho, que Hitler tiene de aislarlo, es con la construcción de los guetos, ¿sí? ¿Qué son los guetos? Los guetos son barrios que están netamente integrados por personas de origen judío. Esos barrios, por lo general, están delimitados por muros, ¿sí? O por alambrados de púa, que los alejan un poco de la sociedad y le permite a los nazis tenerlos más supervisados. ¿Bien? Dentro de ese barrio, los judíos pueden hacer lo que quieran. Cuando digo hacer lo que quieran, significa que pueden comprar productos, que pueden ejercer su profesión, si le permiten, que pueden vivir de alguna manera libremente, pero a su vez controlados. ¿Se entiende? ¿Sí? A su vez, siempre supervisados. Esa es la primera forma que Hitler va a tener de organizarlos, ¿sí? De ir como alejándolos. Obviamente que con el tiempo esos guetos van a estar sobrepoblados, ¿sí? Porque la gente también se va a reproducir. Y va a empezar a fallar el sistema sanitario, por ejemplo. No van a tener agua, el problema de higiene va a ser muy común, va a haber escasez de comida en muchos casos, ¿sí? Van a empezar a contraer enfermedades como el cólera. Entonces también con el tiempo van a empezar a morir judíos, pero producto de esta situación, ¿sí? El gueto más importante o el más conocido es el gueto de Varsovia, que queda en Polonia, ¿sí? En realidad Varsovia es la capital de Polonia hoy, ¿sí? En ese momento todavía formaba parte del Tercer Reich que había creado Hitler. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bien. La otra manera que va a tener Hitler de empezar a cumplir con su antisemitismo son los famosos campos de concentración, que ustedes deben haber escuchado y deben haber investigado y deben haber leído un montón, ¿sí? Los campos de concentración podían ser de trabajo o de exterminio. ¿Bien? Los de trabajo
por lo general se formaron dentro de Alemania. Mientras que lo de exterminio se crearon afuera, ¿sí? En los alrededores. ¿Por qué? Porque Hitler no quería demostrar lo que estaba haciendo. Entonces era más fácil establecer esos campos de concentración, por ejemplo, en fábricas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacían los judíos ahí? Trabajaban sin ningún problema. Con el tiempo, para cumplir con su exterminio, ¿sí? Van a empezar a existir aún más muchos campos de concentración en las afueras. ¿Sí? Estos campos van a empezar a construirse en 1933 hasta 1939 aproximadamente, y con el tiempo llegaron a ser 7.000. Imagínense la cantidad. El más común o el primero en crearse va a ser el de Dachau, se escribe Dachau, que va a empezar a funcionar en marzo de 1933. Estos campos de concentración van a tener diferentes etapas. Ahí lo tienen igual todo desarrollado ustedes en el texto. ¿Sí? Yo solo les estoy contando. Los primeros eran los que recibían a ¿quiénes? A políticos alemanes de izquierda, a socialistas, a gitanos, a homosexuales. Recuerdan que Hitler no solo tiene como enemigo a los judíos, ¿sí? Sino que a todo aquel que vaya en contra de la raza aria. ¿Bien? Con el tiempo van a empezar a llegar los judíos, que van a ser un número bastante importante. Y en la tercera etapa ya vamos a empezar a hablar del holocausto o de la solución final del problema judío. Que eso se da sobre todo ya cuando está desarrollándose la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? A modo de ejemplo, yo quería compartir con ustedes la visita, o mejor dicho, la información de un campo de concentración que se llama el campo de concentración de Sachsenhausen, en Oranienburg, que es Alemania. ¿Sí? O sea que si está en Alemania, hablamos de un campo de concentración ¿de qué? ¿De trabajo o de exterminio? De trabajo. De trabajo, muy bien. Vamos a ver. ¿Ahí lo pueden ver? ¿Sí? Sí, profe. Sí, perfecto. Si ustedes ven aquí, en la primera diapositiva, es el ingreso al campo, ¿sí? A lo que era el campo, que funcionaba como una fábrica. ¿Sí? Por lo tanto, hay un portón por donde ingresar y una edificación. ¿Sí? Bien. Este campo era una fábrica de cerveza entre 1933 y 1934. En 1936 ya es un campo de concentración moderno. Primero lo van a controlar las SA, que acuérdense que eran las fuerzas policiales. Pero luego todos los campos de concentración van a estar en manos de las SS, que son las fuerzas policiales de Hitler, que actuaban de manera clandestina. Recuerden que yo les conté. Lo va a inaugurar un señor que se llamaba Himmler, que era el jefe de la Gestapo. La Gestapo es la SA, que recibe otro nombre. ¿Sí? En este caso es un campo integrado solamente por hombres. Los campos de concentración de mujeres y de niños estaban en otro lugar. Y cuando los hijos varones cumplían 14 años, pasaban a integrar este campo de Sachsenhausen. ¿Sí? Bien. Pasaron alrededor de 60.000 personas, de las cuales murieron 12.000, muchas de ellas de hambre. ¿Sí? Y desde 1938, que se produce la Noche de los Cristales Rotos,
que es un acontecimiento donde atacan los comercios judíos, llegan 15.000 judíos al campo. Cuando los campos pasan a depender del Ministerio de Economía, ya cambian de función. ¿Qué hacían en los campos? Por ejemplo, se fabricaban y se probaban las botas que iban a usar en la campaña a Rusia. Cuando veamos Segunda Guerra Mundial vamos a ver por qué. Les dejo esa incógnita ahí. Los soviéticos van a liberar ese campo cuando termine, un poquito antes de que termine la Segunda Guerra Mundial. Y va a ser usado después por los soviéticos para torturar, secuestrar y asesinar a todos aquellos que habían colaborado con el partido nazi o con el gobierno de Hitler. ¿Bien? Y desde 1951 es un museo que puede visitarse. ¿Cómo estaba estructurado el campo? Tenía 18 barracones. Se llaman barracones a los galpones. ¿Bien? Galpones vacíos. Había talleres y en esos talleres se fabricaban artículos de lujo. El barracón 17 se llamaba el barracón de estar de pies. ¿Por qué? Porque los prisioneros, que eran castigados, pasaban entre 8 y 10 horas de pie. Estaban enfermos, muchos de ellos, porque los sacaban a la intemperie, sin abrigo y sin gorro. Había un barracón, o 3 en realidad, que eran los barracones judíos, en su mayoría integrados por rusos, húngaros y polacos. Había una zona neutral, donde el cartel que ustedes ven ahí dice, será disparado sin avisar a dar. Los que no tenían gorra, los que estaban sin permiso, eran asesinados en esa zona. ¿Bien? Incluso los guardianes hacían competición de tiro. Algunas veces los empujaban y como esa valla estaba electrificada, morían. ¿Sí? Sin embargo, hay gente que lograba escapar. Estaba la zona de castigo, que era la cárcel. ¿Quiénes iban a esa cárcel? Los homosexuales, los intelectuales polacos y los testigos de Jehová. Les daban 200 gramos de pan y agua. Estaban a oscuras, lo que muchas veces provocaba locura. No podían sentarse ni arrodillarse. Siempre estaban de pie y cada 4 días comían una sopa. A los homosexuales se los castraba y a los testigos de Jehová algunas veces se los utilizaba, sobre todo los que eran de raza aria, ¿sí?, para servicio de los nazis, para brindarle algún tipo de ayuda psicológica. Tenía ese mismo campo lavanderías, donde se lavaban los pijamas, los uniformes de oficiales de Berlín y de Sachsenhausen, y a veces en el sótano hacían las actuaciones de teatro. Recuerden que yo les conté que muchos de ellos se dedicaban al teatro, ¿sí? Había un callejón de fusilamiento, un almacén de cadáveres y laboratorios para hacer pruebas con ellos, que es esta imagen que está aquí, ¿sí? Los hornos crematorios, que ustedes saben, funcionaban de día y de noche. Se llevaban en primer lugar a Berlín, después ya se construyen en el campo y se dice que a los locos se los llevaban a otro lugar para morir. ¿Sí? Bueno, ahí tienen imágenes de lo que se puede ver en el campo. Hacia la izquierda, las camas, cuchetas donde dormían. Esta imagen es de los galpones, ¿sí?, los barracones. Esta imagen que está aquí en el centro es lo que dice el portón de entrada, que según la traducción, el trabajo los hará libres. El lugar donde tenían que ir a los baños, digamos, donde tenían que ir a hacer sus necesidades, y donde podían bañarse acá a la derecha.
¿Me van siguiendo Ya. hasta ahí? ¿Van viendo? Bien. Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí, Acá profe. tienen una imagen de el famoso pijama. Va a estar utilizado dentro del campo de concentración con un número. Y en este caso, el triángulo de color rojo que ven aquí significaba que era un opositor político. Ah, bueno. ¿Bien? Empiezan a usarse desde 1939 porque antes usaban los uniformes nazis que desechaban. ¿Bien? Hacia 1941 sale el primer tren de judíos hacia los campos de exterminio. Partieron 55.000 y murieron 52. ¿Sí? Interesante el número. ¿Quiénes estuvieron en este campo? Judíos, testigos de Jehová, soviéticos, gitanos, homosexuales, opositores políticos, prisioneros de guerra, alguien que había cometido algún crimen o incluso aquel que no demostraba nada. Lo que yo les puse ahí, ¿sí? Son los triangulitos de colores que llevaban en sus pijamas. Y los identificaban, ¿sí? Según el número, según el triangulito, perdón, era lo que pensaba, o a qué raza o a qué situación en particular pertenecía. ¿Bien? ¿Qué trabajos se realizaban en el campo? Este campo en particular, chicas, tiene una característica porque van a falsificar monedas. ¿Bien? Sobre todo, libras esterlinas. ¿Bien? Que es la moneda, ustedes saben, por excelencia en Gran Bretaña, la única moneda en realidad. Como es tan exacto lo que fabrican, ¿sí? Después van a querer hacer lo mismo con los dólares, pero no les va a salir. ¿Sí? Yo les he puesto ahí que hay una película, no sé si después la quieren googlear o la quieren ver, se llaman Los Falsificadores, que tienen que ver con lo que se hace en este campo de concentración. ¿Sí? Más, dividido más. Flavia, silencia el micrófono, chicas, si alguien más lo tiene prendido, por favor. Bien, ¿qué tipo de abusos se hacían en el campo? Se podía mantener a los prisioneros en aislamiento estricto, como yo les conté recién, con raciones de comida mínima, y algunos podían ser suspendidos de sus muñecas atadas a la espalda, como ven aquí en la imagen. No varía nada. Imagínense lo que habrá sido estar horas de horas en esa posición. ¿Bien? Si intentaban fugarse, se los ahorcaba al prisionero delante de todo el mundo. Existía lo que se llamaba el saludo de Sachsenhausen, donde un prisionero en cuclillas tenía que mantener los brazos extendidos al frente. Había una pista de marca en todo el perímetro del patio, donde tenían que probar ese calzado, ¿se acuerdan? El calzado que yo les dije, pero ahora como hacemos que lo tenían que probar para saber si iba a funcionar en la guerra. ¿Sí? Profe, Y caminaban entre 25 y 40 kilómetros diarios. profe, Sí, profe. ¿Puede decirle que apaguen el micrófono porque no se le escucha bien? No sé quién está hablando. sí, intento yo hacerlo, pero no puedo. A ver, déjenme que... Gisela creo que es la que tiene el micrófono prendido. No, sí, yo lo acabo de aprender para pedir que apaguen el micrófono porque no se escucha. O sea, no se escucha bien lo que habla la profe. Entonces no sé. Es Flavia, la practicante, que no estoy pudiendo decirle que lo silencie. Bueno, a ver, ya le mando un mensajito y vemos. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Tiene mucha información, ¿sí? Pero me parece que es bien interesante que se los lea, por eso me animé a armarles este PowerPoint, ¿sí?
¿Qué pasó después? Dijimos que cayó en manos de los soviéticos, ¿sí? Que los soviéticos se apropiaron. Entonces, se erigió un monumento, que lo ven ahí, ¿bien? Que tiene una característica, 18 triángulos rojos, se encuentran después una estatua que representa a un soldado soviético liberando a los prisioneros, bueno. Es un campo muy lindo para visitar, tiene muchísima más información que la verdad que yo no les puse, pero me parecía que esto era lo más significativo, ¿sí? De todas maneras, se los voy a subir a la plataforma para que lo tengan como modelo, ¿bien? Porque la actividad que ustedes tienen que hacer es elegir un campo de concentración, ya sea de trabajo o de exterminio, y desarrollar más o menos lo que yo les presenté, ¿sí? De todas formas, ahí tienen lo que yo les pido, más o menos hay ciertas cosas que respetar, ¿bien? Y la idea es que lo trabajen de a 4 personas y que lo presenten hasta el 2 de septiembre. Como les dije hace rato, yo propongo un PowerPoint, pero si ustedes quisieran hacerlo con otra aplicación, no hay ningún problema, ¿sí? Los dejo a su libre albedrío, de la mejor manera posible, lo más bonito, que tenga la información que yo les pido, y con eso estaría realizada la consigna de esta actividad, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran que revisemos? ¿Qué les ha parecido? A ver, ¿qué les ha parecido esto que les he presentado? Díganme que por lo menos tienen la ortografía correcta. ¿Ah? ¿No les ha parecido nada? Interesante. Ajá, bueno, interesante. Hay muchas cosas para trabajar sobre nazismo, pero quizás esto que yo les propongo no lo hacemos siempre. Por eso me parecía una buena idea que ustedes investiguen sobre campos de concentración. La clase que viene, los chicos van a trabajar sobre las mujeres y los niños en los campos de concentración, porque hasta ahora lo que vimos es solamente de hombres, ¿sí? Así que vamos a ver qué actividades nos proponen ellos para trabajar. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, Sofía. el PowerPoint hay que hacerlo con todas las preguntas, ¿verdad? ¿O solo con lo del campo de concentración? No, solo con campo de concentración. Ah, Las perfecto, otras preguntas lo resuelven en sus carpetas. Recuerden que pueden imprimir la clase e ir subrayando ahí, etcétera, etcétera. Pero solo les pido para esta clase el PowerPoint final, ¿sí? Del ¿Profe? campo de concentración. Sí. Entonces, ¿el PowerPoint solo es sobre el campo de concentración? Solo sobre el campo de concentración que elijan. ¿Sí? Hay un ¿Y es el montón. trabajo en grupo? En grupo, sí. Al Bien. final, en la última diapositiva o al principio, como ustedes quieran, ponen el nombre de las 4 integrantes. ¿Sí? Si hay otra cosa que ustedes quieran agregar porque les llama la atención, lo pueden hacer. Pero traten de respetar lo que yo les pido dentro del Power. ¿Sí? Si ustedes encuentran, no sé, algún escrito, algún video, alguna imagen que yo no haya mostrado o que a ustedes les haya llamado la atención, lo pueden poner libremente. Mejor, enriquece aún más su trabajo. ¿Sí? ¿Queda claro, niñas? Sí, profe. ¿Sí?